Bueno, en este video hablaré sobre la Guerra Fría, pero hacia un ámbito regional, cómo esta Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS afectó al resto del mundo o cómo los países se vieron beneficiados o afectados gracias a esta guerra. Si bien la Guerra Fría fue para ganar influencia, pero a su vez fue un lapso de tiempo en donde se encontró mucha tensión y más que nada muertos entre las dos potencias. Sin olvidar que en tanto Estados Unidos como la URSS buscaban ganar influencia capitalista, que en ese momento solía ser muy importante. Es necesario trasladarnos hasta el sudeste asiático y hablar sobre Vietnam. Si bien Vietnam, influenciado por la idea de independizarse, de como ya lo mencionaba, con la independencia indochina francesa, el cual fue creado un partido llamado el Vietnam, fundado por Ho Chi Minh, y este famoso Vietnam tenía una ideología comunista en la que en la primera guerra indochina combatieron las fuerzas francesas para liberarse de su gobierno, logrando así Vietnam independizarse el 12 de septiembre de 1945, proclamando el nacimiento de la República Democrática de Vietnam. Pero Francia, no muy conforme de lo sucedido, buscó la forma de controlar dicho país. Pero hablemos más a fondo de lo que fue el Vietnam. El Vietnam fue un movimiento político que fue creado en el año de 1941, como ya lo mencionaba, por parte de la presidencia de Ho Chi Minh, y ayudado por Estados Unidos y por la URSS. El objetivo de esta guerrilla era eliminar a los japoneses que en ese momento invadían la zona de Vietnam y así poder independizarse de las colonias francesas, ya que de este modo Francia controlaba a Vietnam por culpa de los japoneses. Al principio el Vietnam se consideraba como un ejército, pero como fue transcurriendo el tiempo se consideró como una guerrilla, ya que tenía estrategias. El principal objetivo del Vietnam era derrotar el régimen que estableció Vietnam, Camboya y Laos, para después de ese modo poder conquistar todo el territorio comunista y implementar un régimen marxista, creando así con estas dos combinaciones la ideología comunista. Hasta aquí con el Vietnam todo pareció resolverse, puesto que Vietnam logró independizarse y sacar de su territorio a los japoneses y deslindarse de las cadenas que en ese momento Francia ejercía sobre Vietnam. Pero en Camboya se aislaron los comunistas y en Vietnam del Sur aliaron, se asentaron los aliados, dividiendo así Vietnam en Vietnam del Norte y en Vietnam del Sur. Mientras que Vietnam del Norte fue gobernada por Ho Chi Minh, Vietnam del Sur fue gobernada por Bao Dai, que en 1926 el gobierno opuesto a Ho Chi Minh actuó como gobierno títere de algunas potencias extranjeras, ya fuese Francia o Estados Unidos, mientras que el norte presentaba un único mando firme de Vietnam del Sur. Demostró una enorme inestabilidad política que se materializaba en aspectos sociales y económicos en los 18 meses posteriores del gobierno del Estado en 1963. Algunos países extranjeros como Estados Unidos y Francia, al ver que la independencia de Vietnam funcionó pero no a largo plazo, intentaron meterse por Vietnam del Sur, controlando esta parte de Vietnam.
Una disculpa. Vietnam del Sur impuso el Vietcong para defenderse y hacer un frente nacional de liberación de Vietnam. Y este es un frente guerrillero que combatió contra los vietnamitas del lado del sur y contra los estadounidenses. Y entonces aquí empezó la guerra de Vietnam. Vietnam contra Estados Unidos, con aras Vietnam de sacar a ejército estadounidense y francés. Este Frente Nacional fue fundado el año de 1960 por comunistas, nacionalistas y budistas, tres diferentes culturas de Vietnam. Conforme las aguas se pusieron más turbias, Vietnam del Sur decidió separarse por la firma del Tratado de Ginebra. El sur pasó a manos de un gobierno encabezado por Ngo Dinh Diem, católico y acérrimo anticomunista, lo que ocasionó que la primera potencia del mundo, o sea, Estados Unidos, entrara oficialmente al conflicto. Vietnam del Sur siempre fue noble a Estados Unidos, pero Estados Unidos tenía en plan borrar la influencia comunista que en ese tiempo se veía ejercida en Vietnam. En el año de 1961 se dio a conocer el primer acuerdo de colaboración por Kennedy, buscando en sí entrar de una forma más fuerte a Vietnam en aras o gracias a Vietnam del Sur. Pero oh sorpresa, Vietnam del Sur, no olvidemos que existía el Viet Minh o el Vietcong, siendo este el primer frente guerrillero que le hacía guerra a Estados Unidos. Y tenía muchas ventajas el Vietcong, ya que utilizaba a su favor el conocimiento del terreno y las selvas y los túneles para atacar a las tropas estadounidenses. Tal vez como guerrilla no tenían muchos soldados. Estamos hablando de Estados Unidos, que es la primera potencia que existía en el mundo, gracias a que ganaron la Segunda Guerra Mundial supuestamente, y pues tenían mucho más armamento que Vietnam del Sur. Pero como ya lo mencionaba, el Vietcong tenía conocimiento del terreno, las selvas y los túneles, y de esa forma, de una forma táctica y con mucha técnica, atacaban las tropas estadounidenses. Estados Unidos, al no esperarse esta respuesta o esta técnica tan abrasiva del Vietcong, implementó técnicas más crueles y mortales como los recurrentes bombardeos, con la operación Ranch Hank, la cual consistía en utilizar armas químicas como el napalm, que quemaban, prácticamente era un ácido que quemaba la ropa de las personas, la piel, la carcomía, así como el agente naranja, que era muy tóxico y funcionaba como un herbicida. Pero Vietnam del Sur o el Vietcong tenía túneles subterráneos, y estos dichos túneles eran las fuentes principales de suministros, medicina y armas, con las cuales atacaban fuerzas francesas y a Estados Unidos. Vietnam del Sur, al no poderle hacerle frente con armamento a Estados Unidos, pero teniendo una gran ventaja en táctica o en terreno, implementaron las trampas Puyi. Estas trampas eran unos hoyos en la tierra
en donde se colocaban clavos con excremento. El soldado estadounidense, al no percibir estas trampas que eran perfectamente camuflajeadas, caían en ellas y al momento de pincharse, cortarse, se hacían una herida y terminaban ilesos. Y eso hacía que ese estadounidense no pudiera regresar a la batalla por durante un largo tiempo o que de plano no regresara por problemas de infecciones. Conforme fue avanzando la guerra de Vietnam, surgieron muchos frentes vietnamitas contra Estados Unidos, pero obviamente tras las tácticas militares de Estados Unidos tan letales, los vietnamitas se escondían en los túneles y atacaban desde el suelo a Estados Unidos, es decir, desde una trampa, desde un hoyo, atacaban a Estados Unidos para así poder causar más bajas a los estadounidenses, que los superaban en número a los vietnamitas. Creando en esto, en los estadounidenses, un efecto muy interesante, ya que les causaban la locura. Ya no solamente los atacaban con armas, con trampas, sino ahora una guerra en tanto psicológica, ya que por lo mismo los estadounidenses se privaban, caían en la locura y llegaban a consumir marihuana u otros tipos de drogas para poder soportar el miedo, el sueño, porque prácticamente no sabían en qué momento iba a salir un vietnamita y los iba a atacar del suelo, creando así a soldados inútiles, hipertensos, drogadictos, con severos problemas de locura. Mientras tanto, en Estados Unidos, en 1968, ocurrió una revuelta mundial, ya que en Estados Unidos se levantaron en armas como unas hippies que buscaban la paz, hacia el amor y no la guerra. También generándose un movimiento muy importante, una guerrilla muy importante que surge en Estados Unidos más o menos por esos años. Y estoy hablando de las Panteras Negras. Puesto a que en esos tiempos el racismo todavía era muy notable en Estados Unidos y la gente de color, afroamericanos, afrodescendientes, empezaron a protestar de por qué morirían en campos de batalla por un país que no los quiere en su territorio. Y este problema trascendió a la sociedad estadounidense. Todo ese fue el primer ataque que hubo entre Vietnam del Sur y Estados Unidos. Después viene el segundo ataque, que fue el de la Tet, en donde Estados Unidos empezó a experimentar por primera vez el miedo, ya que puesto que se quedaban sin hombres, sus hombres se volvían locos, drogadictos, como ya lo había mencionado. Y en 1969 Estados Unidos retira a sus soldados de territorio vietnamita, llegando a esto o dándole a Vietnam del Sur un título como triunfador, haciendo así que la parte del norte de Vietnam del Sur, la parte de Vietnam del Sur del norte, pudo liberarse y avanzar libremente hacia Vietnam del Sur. Y por primera vez en la historia, ya está la historia, la primer potencia mundial perdió una guerra contra guerrilleros muy inteligentes de Vietnam. Y bueno, todo eso pasó en el sudeste asiático,
y fue una guerra que en lo personal me interesa mucho, la guerra de Vietnam, puesto que un grupo guerrillero que empezó como un pequeño ejército puñado de hombres, mediante táctica, técnica, conocimiento de territorio, pudo hacerle frente a las primeras potencias mundiales del mundo, llevándonos así hasta Medio Oriente con Afganistán. Rusia y Gran Bretaña trataban de apoderarse de Afganistán, y no olvidemos que a lo largo del tiempo Afganistán ha sido un punto, un punto de mira hacia la invasión de varios imperios. Está entre ellos los persas, los griegos, los británicos, los árabes, los mongoles y Rusia. Pero trascendiendo en la historia llegamos hasta Rusia y Gran Bretaña. En pleno apogeo de colonización, trataron de apoderarse de Afganistán. Estas grandes invasiones que imponían Rusia y Gran Bretaña crearon la guerra afgano-soviética. Esta guerra surgió gracias a que los imperios encontraron un impedimento prácticamente invencible, puesto a que la geografía afgana en ese momento entraron a dos guerras de 1838 a 1842 y una de 1878 a 1880. Estas dos potencias lo que hicieron fue quitar reyes, gobiernos, claro, implementar nuevos gobiernos, provocando inestabilidad política, económica, provocando que la URSS interviniera en Afganistán. Pero realmente, ¿qué fue lo que causó esta guerra? Ya tenemos que la constante invasión hacia el pueblo afgano y las constantes guerras que hubieron entre estos imperios y estos imperios quitaron las creencias y los gobiernos a Afganistán. Pero lo que realmente causó la guerra fue que en Afganistán existían muchas tribus que en ese momento eran rivales entre sí. Entre uno de estas tribus estaban los pastunes, que se puede decir que eran los más poderosos que habían en Afganistán, pero a su vez también habían uzbecos, tayikos, hazaras, nuristanes y balachíes. Así como el intento occidentalizador que fue cometido por el rey Amulá, que trató de modernizar el país partiendo de la Revolución Rusa y la Turca, dirigida por Mustafa Kemal Atatürk. En dicha política se implementaría la enseñanza mixta y suprimió el velo obligatorio en las mujeres. Quiere decir que el velo que hoy en día conocemos que usan las mujeres en Afganistán en esta época se estableció como una regla, y todas las mujeres que salían a la calle debían usar un velo en sus caras. Pero claro, desgraciadamente y afortunadamente, en los años 70 o principios de, el rey Zahir fue derrotado por su primo Mohammed Daud, ya que este último proclamó la República de Afganistán y se convirtió en el nuevo presidente. A su vez, se da el fracaso comunista porque el buen Mohammed Daud es asesinado, y así los comunistas afganos tomaron el poder.
Pero después el imperio se vio o se fue desmoronando gracias a que el tiempo de violencia en el gobierno comunistas entre rebeldes era insostenible, ya que se trataba de evitar la caída de la Unión Soviética. Sin olvidar que Afganistán tenía como una gran ventaja su posición geográfica, ya que se podían esconder entre fácilmente entre hoyos, cuencas, cuevas. Y de ese modo pudo contener un poco la guerra hasta más de 10 años, en donde Moscú, tras su intento de invadir, gobernar Afganistán, dejó pueblos y cosechas destruidas, así provocando resistencia de la URSS. Pero finalmente el conflicto se vio en una sangría soviética, causándoles muchos problemas a Kremlin, que finalmente retiró las tropas soviéticas del territorio afgano, y los problemas sociales, económicos, se llevaron al fin del comunismo ruso. Pero como Estados Unidos nunca pierde el tiempo y siempre busca a quién invadir, a quién gobernar, y tras los atentados que se presentaron en Estados Unidos en el 2001 en Nueva York y Washington, Afganistán ahora se ve invadido por Estados Unidos. Y bien, eso pasó en Medio Oriente, en Afganistán, pero ahora trasladémonos a mi hermoso continente, a mi América Latina, y vayámonos hasta Cuba. Ya estando en Cuba en los años 1933, surge Fulgencio Batista Saldívar. Este personaje fue el presidente de Cuba desde 1933 hasta 1958, siendo también el líder de la rebelión de los sargentos. A Batista se le considera como un dictador, ya que era un extremista de derecha, ya que tenía un gran poder sobre todos y pues de esa forma siendo el presidente de Cuba. Todo bien como gobernante. Por el 4 de septiembre de 1936, el mismo año en que fue nombrado presidente y dictador, encabezó uno de los golpes o de los primeros golpes que surgió en Cuba. Este golpe militar derrocó a Céspedes, ascendiendo a coronel y nombrado por la pentarca Sergio Carbo como jefe del ejército. Dicha represión y dicho golpe de estado que encabezó Batista hizo que Estados Unidos tuviera una influencia administrativa y dando así el nacimiento de la mafia, siendo así que Cuba fue nombrada como el prostíbulo de América, logrando así Estados Unidos tener mucha presencia por primera vez en América Latina, en Cuba. Pero el buen Batista, en aras de mantener su gobierno, hizo un pacto con Roosevelt mediante la política del buen vecino, en la que le cedía el gobierno de Roosevelt en América Latina. Es decir,
gracias a esta política del buen vecino, Estados Unidos podía exportar azúcar, viéndose beneficiado en sectores agropecuario, energético y bancario, y muchas bases regionales de marines. Gracias a dicha política o gracias a esa mano que le dio Roosevelt, en el año 1940 fue electo nuevamente presidente de Cuba, siendo así una época en Cuba en donde Batista trataba de imponerse en el gobierno, porque pues dicho personaje vendió la nación a Estados Unidos y aún quería postularse nuevamente como presidente de Cuba, logrando así que hubieran derrota en sus elecciones presidenciales, en sus votos, aislándose en la corrupción y organizando un nuevo golpe de estado que triunfó el día 10 de marzo, hizo que un guerrillero o militante que en su momento fue muy joven saliera a flote por su nación. Y estamos hablando del mismísimo Fidel Castro. Fidel Castro trató de derrocar el gobierno de Batista. No olvidemos que Fidel Castro en ese entonces fue militante del Partido Ortodoxo, que posteriormente fracasó, y gracias a este fracaso fue llevado Castro a la cárcel. Pero gracias a una amnistía que hubo o que trataron con Estados Unidos con aras de afiancarse de México, Fidel Castro pudo reafirmar su retorno y llegar como comandante de Cuba del movimiento del 26 de julio. Siendo así, durante casi 5 décadas de gobierno dirigido por Castro en Cuba, impulsó un sistema represivo que castigó todas las formas de disenso. Haciendo que durante su periodo de gobernante o su régimen, miles de cubanos fueron encarcelados en prisiones, y esas dichas prisiones pues obviamente no iban a tener unas condiciones dignas para vivir, llevándonos al líder revolucionario y político que nació el 14 de junio de 1928, y estamos hablando de nada más y nada menos de Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el líder revolucionario político Che Guevara. De la mano, Fidel Castro y Che Guevara llevaron un movimiento para tomar influencia, alcanzar poder ante el triunfo que se da con la revolución cubana, y así, independizándose de Castro, logra vencer la dictadura cubana, y dicha revolución le otorgó su nacionalidad en Cuba. El Che Guevara fue un militante y guerrillero muy intrépido, tanto a que, ya que era el único revolucionario profesional de ese tiempo de Cuba, y siendo jefe de la milicia de Cuba también,
Le da la victoria a su guerrilla, ya que estaba armada en pequeños grupos como única forma revolucionaria de actividad política posible en los países subdesarrollados. Esto lo lleva al poder y también a su muerte, siendo así que por órdenes de la CIA es asesinado, llevando así esta revuelta en Cuba por su ídolo Che Guevara. Se da la crisis de los misiles. No olvidemos que Estados Unidos trataba de derrocar el gobierno de Fidel Castro, y Fidel Castro, al traer a América Latina una influencia del comunismo, y como si bien sabemos, el comunismo o el padre del comunismo se encuentra en la URSS. Castro pide ayuda a la URSS para que la URSS pusiera misiles en la isla. Estados Unidos, al intentar impedir el paso de los buques soviéticos alrededor de Cuba, trata de bloquear, creando así una guerra nuclear entre los mandatarios de Estados Unidos y la URSS. Llevando así que estas dos potencias, la URSS y Estados Unidos, se disputaran el mandato del mundo, a lo que también nosotros llamamos como la Guerra Fría, y aquí es donde se conecta o empieza esta dichosa guerra. Creando así varias operaciones, la Operación Mangosta, fundada por el ejército estadounidense, que fue destruida o fue derrocada por la agencia soviética, ya que de esta forma se alertó Cuba y Castro pidió ayuda de parte de la URSS. Estados Unidos, al tener miedo o, o al saber la intervención de la otra potencia mundial, trata de informarse si era cierto que en la isla caribeña se encontraban asentamientos de misiles. Llegando a un acuerdo, la URSS no invadiría, pidiendo la URSS que Estados Unidos no iba a invadir a Cuba. Ellos retirarían a cambio los misiles que se encontraban en la isla caribeña, dando así una alianza, una supuesta alianza, ya que Estados Unidos no iba a invadir Cuba si la URSS retiraba dichos misiles. En esa época de jalones y estirones se creó el teléfono rojo, que era fundamental, ya que se necesitaba crear una línea directa entre estas dos potencias para mantenerse comunicadas y así evitar retrasos en las posibles negociaciones y se evitara que se pudieran producir malos entendidos. Así pasó esto en nuestra América. Un dato curioso es que dicho nombre fue propuesto por José Martí, que diferencia a América Latina y hace notar que América Latina es de nosotros para nosotros. Pero bueno, nos trasladamos hasta África, en la región de Argelia, y veamos qué pasó ahí.
En la Tierra Prometida, la Guerra Fría en África se da desde la colonización africana en Argelia. Como ya conocemos, África siempre ha sido el principal continente que se ha visto invadido por muchos países europeos, como lo es Francia, Europa, pero en este caso serían países europeos. Lo que buscaban dichos países europeos era explotar la industrialización, por supuesto, como sabemos, hay mucha materia prima y mucho territorio en África, y especialmente en Argelia. Y así duraron varios años estos países europeos explotando la materia prima de Argelia, pero no es hasta 1930 en donde Argelia se convierte como la primera importante colonia francesa, ya que en Argelia se establecen o se establecían de materias primas y logran integrarse culturalmente. Africanos con franceses crean nuevas infraestructuras, haciendo así que los argelios, al notar supor, dicha dicho poderío de Francia, piden y quieren su independencia. Y nace el Frente de Liberación Nacional de Argelia. El 1 de noviembre de 1954 se fundó dicho frente, que fue dirigido por Ahmed Ben Bella. Y pues era de esperarse que dicho frente estuviera en contra de la administración francesa, ya que al notar la injusticia que ejercía el pueblo francés al explotar su industria, al explotar su materia prima, al explotar su cultura, al extraer y maltratar a sus pobladores, de esta forma inicia la guerra. También Inglaterra juega un papel muy importante, ya que interfiere a favor de los franceses y recurren a la tortura para encontrar a los líderes de dicho Frente de Liberación Nacional. Pero no es hasta el 18 de marzo de 1962 cuando representantes de Francia y Argelia firman unos acuerdos que son llamados los acuerdos de Evian. Dicho documento decreta que Argelia toma el poder de decidir su futuro político, es decir, quién gobiernan ellos o si ellos gobiernan, y de esta forma termina la guerra entre el Frente de Liberación Nacional y Francia. Después se da la independencia de Argelia. Gracias al general de Gaulle comenzó el proceso de independencia del país, ya que contaba con el apoyo del ejército del Frente de Liberación Nacional de Argelia. Pero no es hasta el 5 de julio de 1962 cuando Argelia logra su independencia total en medio de una campaña terrorista del ejército secreto. Que tuvo como consecuencias muchas pérdidas humanas y demasiados heridos, siendo el tiempo de duración de esta guerra de 8 años. Si bien la Guerra Fría, gracias a la Guerra Fría, el continente africano es repartido entre potencias europeas en el siglo XIX, sin recordar que al principio los pueblos europeos o Europa como tal solamente poseían algunas costas.
Y sin recordar que desde 1870 las expediciones europeas aumentaron gracias a que llevaron una carrera de conquista y la colonización de territorios africanos, poniendo así en el Cairo Cabo un imperio de norte a sur con el que controlaban el paso entre el Mediterráneo y el Mar Rojo hacia el Océano Índico. A este gran proceso de colonización africana en Argelia se le llama como colonialismo, que sirve para determinar ciertos territorios que se adjudicó el continente europeo, y de este modo todas las potencias buscan un pretexto para ir a la guerra. Y hablando de guerras, como esto nos lleva hasta Occidente con Alemania. Alemania, sin olvidar la derrota del Eje. Alemania fue uno de los territorios que se repartieron entre los aliados en el siguiente modo. La URSS se queda con la zona este, Estados Unidos, Inglaterra y Francia se quedan con toda la zona oeste del país, mientras que Berlín se ve dividida en dos. Sin olvidar que en el año de 1942 se produce un bloqueo en Berlín, provocando la división de Alemania en la República Federal Alemana capitalista y República Democrática Alemana socialista. Creando así en 1957 que Berlín se divida en dos. Estas tres zonas se ven influenciadas por Occidente tras la Segunda Guerra Mundial. Se unen a la llamada República Federal Alemana, y la zona soviética de influencia comunista se unió a la República Democrática Alemana. En la administración Truman, a la par del Plan Marshall que se hizo en el año de 1948, se hizo un bloqueo terrestre de los suministros para Berlín Occidental, que fue sorteado con el uso de aviones que aterrizan en el territorio del oeste para abastecer los suministros. Sin olvidar la importante participación del presidente Kennedy, y bajo su dicha administración se produce y se comienza y se finaliza la construcción del famoso muro de Berlín, que es construido para frenar el escape de fuerza laboral a Berlín Occidental a causa de los beneficios del Plan Marshall. Dicho muro dura desde los años 60 hasta 1889, cuando la influencia de la URSS comienza a decaer en toda Europa oriental. Creo que es importante mencionar la estructura política de Alemania, ya que se da en la Cámara Popular a nivel nacional, la Asamblea del Distrito a nivel del distrito y la Asamblea Municipal, ya que estos controlaban el Consejo de Ministros, el Consejo de Provincia y el Consejo de Distrito y Municipal. Otro punto muy importante es que la Asociación de las Mujeres con representación en el Parlamento, el cual giraba en torno al consenso, en donde los partidos debían seguir el ideal de mantener a la patria en las consignas democráticas y antifascistas bajo un frente nacional. Dando así, gracias a la caída del muro de Berlín, que la URSS pudiera desintegrarse, desvanecerse por completo,
y de este modo la Guerra Fría termina en Europa, cuando la carrera armamentística se detuvo y Alemania se unifica. A su vez, el bloque socialista desaparece y de este modo la caída del muro de Berlín representa el final de la Gran Guerra Fría. Se terminan los conflictos y así se evita la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS.